Fundamentos bíblicos del apostolado. ¿Qué significa la palabra apóstol? La palabra apóstol viene del griego apóstolos, que significa enviado o mensajero. En la Biblia, un apóstol es alguien comisionado directamente por Jesucristo para una misión específica, usualmente con autoridad para enseñar, fundar iglesias y realizar milagros. ¿Quién fue el primer apóstol en el Nuevo Testamento? El primer apóstol es Jesucristo mismo, como se indica en Hebreos 3, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Luego, él llamó a 12 discípulos y los designó como apóstoles. ¿Cuántos apóstoles designó Jesús inicialmente? Jesús escogió a 12 apóstoles, conocidos como los 12, incluyendo a Pedro, Juan, Santiago y Judas Iscariote, quien luego fue reemplazado. ¿Qué requisitos se dieron para reemplazar a Judas Iscariote? En Hechos 1 se establecen 3 requisitos: haber estado con Jesús desde el bautismo de Juan, haber sido testigo de su resurrección y haber sido elegido por Dios. Matías fue el elegido por sorteo entre los candidatos. ¿Qué función principal tenían los apóstoles en la iglesia primitiva? Los apóstoles eran responsables de establecer doctrinas, predicar el evangelio, hacer milagros, plantar iglesias y ser testigos oculares de la resurrección de Cristo. ¿Pablo fue considerado un apóstol? ¿Por qué? Sí. Aunque no fue uno de los 12, Pablo fue llamado por Cristo resucitado en el camino a Damasco y fue confirmado como apóstol por su enseñanza, señales y sufrimientos. ¿Se requería haber visto a Cristo resucitado para ser apóstol? Sí, según Hechos 1 y 1 Corintios 9, no he visto a Jesús nuestro Señor. Esto era un criterio clave para el apostolado del primer siglo. ¿Los apóstoles tenían autoridad única en la iglesia? Sí. Eran considerados portadores de una revelación directa de Dios, con autoridad doctrinal y espiritual sobre la iglesia. ¿Los apóstoles realizaban milagros? Sí. Hechos 2 menciona que muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles, confirmando su autoridad y misión divina. ¿Cuál era la relación entre los apóstoles y las Escrituras? Ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo para escribir o confirmar las Escrituras del Nuevo Testamento, como parte de su fundamento doctrinal. Requisitos específicos del apostolado. ¿Un apóstol debía ser llamado directamente por Jesús? Sí. Todos los apóstoles auténticos fueron escogidos directamente por Jesús, como lo fue Pablo. ¿Es indispensable haber acompañado a Jesús durante su ministerio? Para los 12, sí. Para otros como Pablo, era suficiente una aparición personal y directa del Señor resucitado. ¿Debía un apóstol tener testimonio público de su fe? Sí. Los apóstoles eran líderes visibles, valientes predicadores, y sus vidas eran ejemplos de fe bajo persecución. ¿La vida moral era un requisito? Absolutamente. Debían ser irreprensibles, santos, dedicados, y de buen testimonio ante creyentes y no creyentes. ¿La obediencia al Espíritu Santo era esencial? Sí. Un apóstol debía ser guiado completamente por el Espíritu Santo en su enseñanza, decisiones y viajes. ¿Podía una mujer ser apóstol? No hay evidencia bíblica de mujeres apóstoles en el sentido técnico. Algunos mencionan a Junias, pero el término allí es debatido. ¿Los dones espirituales eran necesarios para ser apóstol? Sí, especialmente los dones de enseñanza, milagros y profecía. Estos autenticaban su llamado divino. ¿Un apóstol debía ser humilde y servidor? Sí. Jesús enseñó que el mayor entre los discípulos debía ser el siervo de todos. ¿Era necesario estar dispuesto a sufrir por el Evangelio? Sí. Los apóstoles sufrían persecución, encarcelamiento, hambre y hasta la muerte. ¿Debía un apóstol tener conocimiento profundo de las Escrituras? Sí. Como fundamento doctrinal de la Iglesia, debían conocer y aplicar la palabra con precisión y revelación. ¿Debía un apóstol ser enviado con una misión específica? Sí. Eran enviados a predicar, fundar iglesias y corregir errores doctrinales. ¿Podía alguien autoproclamarse apóstol? No. Todos los apóstoles bíblicos fueron llamados por Cristo y confirmados por otros líderes espirituales. ¿Había un proceso de confirmación o validación? Sí.
Aunque el llamado venía de Cristo, los apóstoles como Pablo fueron confirmados por otros apóstoles. ¿Podía un apóstol perder su lugar? Sí. Judas Iscariote fue elegido pero cayó por su traición. La fidelidad era indispensable. ¿Los apóstoles eran infalibles? No. Eran humanos y podían errar como Pedro en Gálatas 2, pero su enseñanza oficial era guiada por el Espíritu. Apostolado y la Iglesia moderna. ¿Existen apóstoles hoy en día? Depende de la teología. Algunos sostienen que el apostolado bíblico cesó con los primeros apóstoles, otros creen en una función apostólica actual sin la misma autoridad. ¿Qué diferencia hay entre apóstoles y misioneros? Un misionero puede ser considerado un enviado, pero no con la autoridad y revelación doctrinal de un apóstol bíblico. ¿Cuál es la diferencia entre apóstol y profeta? El apóstol establece la iglesia y doctrina, el profeta proclama la palabra de Dios para edificación, exhortación y consuelo. ¿El cargo de apóstol era temporal? Sí, en el sentido fundacional. Efesios 2 dice que la iglesia está edificada sobre el fundamento de apóstoles y profetas. ¿Qué peligro hay en que alguien se autodenomine apóstol hoy? Puede usurpar autoridad espiritual, crear falsas doctrinas y manipular creyentes si no está llamado por Dios. ¿Puede una iglesia moderna tener apóstoles? Algunas denominaciones lo permiten como título ministerial, pero no con la misma autoridad doctrinal o escritural. ¿Cómo se reconoce a un falso apóstol? 2 Corintios 11 los describe como falsos apóstoles, obreros fraudulentos. Se les reconoce por sus frutos, doctrina y motivaciones. ¿Qué señales acompañaban a los apóstoles verdaderos? Milagros, autoridad doctrinal, santidad, sufrimiento y el poder del Espíritu. ¿Puede una persona desear ser apóstol? El deseo no es suficiente. Es un llamado soberano de Dios con requisitos específicos. ¿Qué lugar ocupan los apóstoles en la escatología bíblica? Se dice que sus nombres estarán escritos en los cimientos de la Nueva Jerusalén. ¿Los apóstoles tenían autoridad sobre otras iglesias? Sí. Pablo, por ejemplo, corregía iglesias y enviaba cartas con autoridad apostólica. ¿Cuál es la relación entre los apóstoles y los evangelistas pastores? Los apóstoles fundaban iglesias, los pastores las cuidaban, los evangelistas proclamaban el evangelio. Son funciones complementarias. ¿Un apóstol podía escribir escritura inspirada? Sí. Muchos libros del Nuevo Testamento fueron escritos por apóstoles como Pablo, Juan, Pedro. ¿Podía un apóstol actuar solo? Usualmente trabajaban en equipo o con colaboradores como Pablo con Silas o Timoteo. ¿La iglesia actual puede aprender de los apóstoles? Sí. Sus enseñanzas son la base doctrinal para la vida cristiana y eclesiástica. Reflexiones teológicas y aplicaciones. ¿Por qué fue necesario que hubiera apóstoles en el inicio de la iglesia? Para establecer la doctrina, confirmar la resurrección de Cristo y dar testimonio vivo del Evangelio. ¿Qué enseñan los apóstoles sobre la salvación? Que la salvación es por gracia mediante la fe en Jesucristo, no por obras. ¿Cómo ayudaron los apóstoles a preservar la verdad del Evangelio? Corrigieron herejías, escribieron epístolas y definieron los límites de la doctrina cristiana. ¿Qué legado dejaron los apóstoles? El Nuevo Testamento, el modelo de iglesia, la doctrina cristiana y el ejemplo de entrega total a Cristo. ¿Qué rol juega la sucesión apostólica? En la teología católica y ortodoxa, se considera que los obispos heredan autoridad apostólica. En la teología protestante, la sucesión es doctrinal, no jerárquica. ¿Qué dice la Biblia sobre la autoridad apostólica? Que proviene directamente de Cristo, respaldada por señales, revelación y testimonio fiel. ¿Cuál es el papel del Espíritu Santo en los apóstoles? El Espíritu los guiaba, capacitaba, inspiraba y les daba poder para cumplir su misión. ¿Cómo se relaciona el ministerio apostólico con el reino de Dios? Los apóstoles eran embajadores del reino, enseñando su justicia, poder y expansión. ¿Puede un creyente seguir el ejemplo de los apóstoles? Sí, en fe, obediencia, servicio y pasión por el Evangelio, aunque no en autoridad apostólica. ¿Qué nos enseña el apostolado sobre el llamado de Dios?
Que el llamado es soberano, específico, y requiere obediencia total, sacrificio y fidelidad a Cristo. ¿Por qué eran 12 los apóstoles originalmente? Porque representaban las 12 tribus de Israel, simbolizando un nuevo pueblo de Dios restaurado bajo el nuevo pacto. ¿Cuál fue el proceso bíblico para elegir al sucesor de Judas? En Hechos 1, se oró, se eligieron 2 candidatos José y Matías, y se echó suertes confiando en la guía divina para seleccionar al reemplazo. ¿Jesús dio instrucciones directas a los apóstoles? Sí. Jesús los instruyó personalmente sobre el reino de Dios, la predicación, el discipulado y el poder del Espíritu Santo. ¿Los apóstoles podían delegar autoridad? Sí. Delegaban funciones a líderes locales como obispos y ancianos, pero sin transferir el título ni la autoridad apostólica original. ¿Los apóstoles se organizaban jerárquicamente? Aunque Pedro era prominente, no hay evidencia de una jerarquía rígida. Actuaban en unidad, buscando la voluntad del Espíritu. ¿Qué actitud mostraban los apóstoles ante la persecución? Valentía, gozo y perseverancia. ¿Se sentían honrados de sufrir por Cristo? ¿Qué diferencia había entre discípulo y apóstol? Todo apóstol fue discípulo, pero no todo discípulo fue apóstol. El apóstol era un discípulo comisionado con autoridad especial para una misión divina. ¿Un apóstol podía cometer errores doctrinales? No en su enseñanza oficial guiada por el Espíritu. Pero sí podían errar en conducta personal, como cuando Pedro fue reprendido por Pablo. ¿Los apóstoles eran sostenidos económicamente por la Iglesia? Sí. Era legítimo que recibieran apoyo, aunque Pablo trabajó para no ser carga a nadie. ¿Los apóstoles tenían dones espirituales específicos? Sí. Muchos tenían don de sanidad, profecía, sabiduría, lenguas y discernimiento. ¿Los apóstoles formaban parte del fundamento de la Iglesia? Sí. Efesios 2 dice que la Iglesia fue edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Cuál fue el primer concilio apostólico y qué decidió? El de Jerusalén, donde se definió que los gentiles no necesitaban circuncidarse ni guardar la ley mosaica para ser salvos. ¿Un apóstol podía escribir en nombre de Dios? Sí. Sus cartas y enseñanzas eran inspiradas por el Espíritu Santo, formando parte de la revelación bíblica. ¿Qué autoridad tenían sobre las iglesias que no fundaron? Tenían autoridad apostólica universal para corregir errores doctrinales en toda la iglesia. ¿Cuál era la relación entre los apóstoles y los milagros? Los milagros confirmaban su mensaje y misión. Eran señales visibles de que hablaban en nombre de Dios. ¿Podía un apóstol actuar por su propia cuenta sin consultar a Dios? No. Siempre buscaban la dirección del Espíritu Santo, incluso para decisiones estratégicas o de viaje. ¿El liderazgo apostólico era para controlar o servir? Para servir. Jesús les enseñó a no ser como los gobernantes del mundo, sino siervos humildes. ¿Cómo ejercían disciplina en la iglesia? A través de la corrección, exhortación, cartas, y en ocasiones, expulsión de miembros persistentes en pecado. ¿Qué actitud mostraban frente a la falsedad doctrinal? Intolerancia total. Pablo dijo, si alguien os predica otro evangelio, sea anatema. ¿Cuál es el legado espiritual más importante de los apóstoles? La proclamación del evangelio, la fundación doctrinal de la iglesia, y el ejemplo de vida totalmente entregada a Jesucristo.